Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio de Parashá. Damos gracias al Eterno porque nos regala la oportunidad de compartir nuevamente de un estudio de la Torá. Un estudio en el que estaremos revisando varios aspectos de la Parashá comparados, como es en esta serie, con las enseñanzas o la misma vida de Yeshua. Así que en esta serie de Yeshua, un tesoro entre versos, estaremos viendo eh, el tema que he titulado Revelación en la Torah, cumplimiento en Yeshua. Y es, perdón, y es porque en esta parashá número 36, que lleva por nombre Bet Ha, que significa cuando enciendas, que va del capítulo 8:1 al 12:16 del libro de Bemidbar, eh, es una parashá que habla varios temas, ¿no? Entonces he dividido esto en 5 temas que son, digamos que, los principales en la parashá. Y vamos a ver cómo trata esto la Torah y cómo se refleja en Yeshua. Cómo esta enseñanza llega hasta el Mesías en el cumplimiento de todas estas palabras, ¿no? La base de esta serie de estudios, como ya lo sabemos, es lo que Yeshua dijo eh, cuando, cuando habló acerca de que debían creer en Moisés, ¿no? Le dijo a los que oían, le dijo a los líderes, en Juan 5:46 les dijo, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió Moisés. Y si no creen a sus palabras, ¿cómo creerán si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Dice Yeshua. Así que hoy estaremos viendo qué dijo Moisés y si esto hace referencia al Mesías y al cumplimiento profético en la obra redentora de nuestro Mesías. Así que vamos a dar inicio a la parashá del día de hoy. Vamos a orar y a disponernos para el estudio de hoy. Padre bueno, te damos honra y gloria. Bendecimos tu nombre, Señor. Una vez más, Señor, aquí nos encontramos dispuestos para oír tu voz, Señor, para escudriñar tu palabra, para que hables a nuestros corazones, para que nos instruyas, Señor. Gracias, Padre eterno, porque en medio de este mundo, Señor, con tantos ruidos, Señor, con tantas voces a nuestro alrededor, queriéndonos hablar para eh, enseñarnos, para dirigirnos, para llevarnos por algún camino, Señor, tu palabra, Señor, ha sido esa luz en nuestro caminar, Señor. Ha sido la voz que hemos decidido oír, Señor, que hemos decidido seguir, Padre. Por eso, alúmbranos, Señor, con tu palabra, Señor, y guíanos día tras día en este camino, Padre, para no desviarnos, para no tropezar, para no alejarnos, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, por nuestras familias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque cuidas de todos nosotros, porque nos das la oportunidad de conocerte, de buscarte, Señor. Derrama de tu Espíritu sobre nosotros, Padre, y que tu luz, Padre, la luz de tu palabra, alumbre nuestros corazones, nuestras casas, nuestras familias, Señor, y todos podamos aprender, Señor, a amarte, a temerte y a servirte. Gracias te doy en esta mañana y bendigo tu nombre por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Así que familia, vamos a dar inicio en esta mañana a la paracha. Recuerden, capítulo 8, verso 1 del libro de Bemidbar. Libro de números. Así que vamos a arrancar aquí. Esta primera parte habla acerca del encendido de las lámparas. Cuando hablamos de las lámparas hace referencia a la menorá, no ahora que estamos estudiando Apocalipsis y habla acerca de las 7 lámparas. Pues aquí eh, es la misma referencia, ¿no? Hablando acerca de la menorá. Habló Yahweh a Moisés diciendo, hablaron y diles, cuando enciendan las lámparas, que esta frase es vejalotja, cuando enciendas, eh, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante el candelero. Esto es, el candelero es la menorá y las lámparas, pues la luz que arrojaba la menorá, que tenía ¿cuántos brazos? Esas son las 7 lámparas. Dice, alumbrarán hacia adelante el del candelero, que es menorá, y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior
de la menorá sus lámparas, como Yahweh lo mandó a Moisés, y esta era la hechura de la menorá, de oro, a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés, se hizo el, la menorá. Entonces, este instrumento, este utensilio servía para alumbrar en el lugar santo, ¿no? Estaba frente a la mesa de los panes y decía para que alumbre hacia el frente, ¿no? Para que alumbrara a Aarón cuando estuviese ahí tomando de los panes y alumbrase todo el recinto. Así que la menorá, ¿sí? O el candelabro de los 7 brazos que es encontrado en el tabernáculo y luego posteriormente en el templo, es uno de los símbolos más importantes para nuestro pueblo. De hecho, hoy en día, ¿cuál es el símbolo que identifica a la nación de Israel? ¿Saben? La menorá. La bandera de Israel trae la estrella de David, pero el símbolo nacional, de hecho, cuando ves el parlamento y todo eso, el que está ahí como símbolo que identifica es la menorá. Es como el escudo de Colombia, ¿no? Que nos identifica a nosotros. Bueno, la menorá podría ser como el escudo de la nación de Israel. Así que para nuestro pueblo y para lo que representa en la escritura, por lo que el Señor dice acerca de este utensilio, es muy importante para la fe nuestra, porque tiene mucho significado que hemos estado estudiando. Ahora que estamos estudiando Apocalipsis, hemos visto un poco más acerca de ese significado y de la riqueza de lo que la menorá representa y en lo que a Yeshua respecta, ese reflejo de luz, ¿no? Fue diseñada según las instrucciones del Señor, ya lo vimos, detallada por el Eterno, gracias, a través de Moisés en el Sinaí. Y el propósito principal de la menorá era ¿cuál? Alumbrar. Esa era la esencia de la menorá. Una lámpara que no alumbra, dice Yeshua, pues no sirve. ¿Qué propósito tiene una linterna si no tiene pilas? ¿No? ¿Qué propósito tiene un candelabro si no tiene una vela o no tiene un pábilo con aceite para que alumbre? ¿No? No tendría razón. Así que la menorá, aunque ese era su propósito principal, también tiene un significado en la práctica muy profundo con respecto al tema espiritual. Y es por esto que la menorá no solamente representaba o no solamente servía como luz ahí, sino que representaba la presencia y la luz que proviene del Señor, ¿no? Yeshua, con respecto a esto, se identificó con la menorá. Si el propósito era alumbrar, si el propósito era aclarar un lugar oscuro, ¿no? Disipar las tinieblas, pues Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. Y es una declaración que tiene profundas implicaciones con respecto a nuestra fe y que conecta directamente con un simbolismo a esta menorá. Así que vamos a ver unas citas con respecto a lo que dijo Yeshua. Vamos a Juan 8:12 y veamos qué dijo Yeshua con respecto a esta luz. Ya leímos en Números que la menorá servía para alumbrar, ¿no? Y lo hacía, dice, hacia el frente para que alumbre a lo que está frente a ella. Juan 8:12 dice otra vez, Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que Yeshua confirma con esto que Él es la luz y que al que lo tiene a Él es como tener una menorá en un lugar oscuro, que no hay más tinieblas, ¿no? Alguna vez vi en esos videos que salen acerca de la ciencia y todo eso, sobre la definición de la, de la oscuridad, ¿no? ¿Qué es la oscuridad? Y la oscuridad no es más que la ausencia de la propia luz, ¿sí? Esa es la definición, digamos que más certera acerca de la oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces, donde hay oscuridad es porque la luz no alumbra aún. Así que Yeshua dice, el que me tenga a mí no verá oscuridad en su vida, será alumbrado, como la menorá en el lugar santo. Juan 1 del 4 al 5, ya un poquito más atrás de donde estamos. Dice 1, 4 al 5.
En él estaba la vida, acerca de Yeshua, ya hemos leído Juan, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Dice Juan, resplandece, o sea, disipa las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hay una cosa que no puede hacer la oscuridad frente a la luz y es prevalecer. O sea, en un lugar oscuro tú pones una luz y las tinieblas inmediatamente a lo que se llama la velocidad de la luz. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? ¿Esa es la velocidad de la luz? Si no estoy mal, ¿cierto? Sí, son 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz es eso. Tú prendes el bombillo, esa es la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Y cuando hay oscuridad, basta con encenderla y a esa velocidad las tinieblas se disipan. Por eso dice Juan, las tinieblas no prevalecen contra ella. Y ahí es donde el asunto se profundiza aún más, porque aquí lo que sucede es que Juan está expresando que cuando Yeshua se manifestó como hombre en la tierra, siendo él la luz del mundo, siendo él la luz que disipa toda tiniebla, su propósito fue venir a quitar la oscuridad de en medio de su pueblo. ¿Qué es la oscuridad? Y ahí ya tiene otra relevancia, otro significado, otra profundidad acerca de esto, y es que la oscuridad representa la ausencia de Dios, representa la ausencia de su palabra, representa la venda que podamos tener con respecto a Dios. Y viene Yeshua a quitar toda duda. La oscuridad puede ser comparada con la duda, con el temor, ¿no? Con la incredulidad. Y Yeshua vino a darnos fe, a darnos verdad, a quitar toda duda que hubiese acerca de cómo seguir a Dios, de cómo servirle. Por eso él viene y dice, esto que oyeron no es así, es así porque pues, esta es la manera en la que Dios lo instruyó. Y es lo que Juan está diciendo acá. Y ahora vamos a ir un poquito más adelante al 9.5 de Juan, capítulo 9, verso 5, que dice Yeshua, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Antes de que viniera Yeshua, pongámoslo en esta perspectiva, antes de que viniera Yeshua, había luz en el mundo a razón de la palabra de Dios. La palabra vino a alumbrar al hombre. La palabra vino a esclarecer las dudas que hubiese en el hombre. Pero era una luz que, pongámoslo de esta manera, se mantenía mientras que el hombre estuviese avivándola. Por ejemplo, mientras que el pueblo estuviese fiel a Dios, la luz que disipa la duda, el temor, la incredulidad, se mantenía. Pero cuando el pueblo se desviaba, pues esa luz se iba apagando. ¿Y qué causaba en el pueblo? Oscuridad. Y los momentos de oscuridad del pueblo no eran más que las rebeldías, que era el pecado, la idolatría, todo lo que hacía que el pueblo se desviara. El propósito de la luz es guiarte. Y cuando ya no hay luz, entonces tropiezas. Es muy fácil tropezar cuando no hay luz. Así que Yeshua dice, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras que el Mesías estuvo, alumbró. ¿Qué pasó cuando el Mesías parte? Pues nos deja una parte de esa luz que lo vemos ahora en nosotros, que es la promesa del Espíritu. La deja en nosotros. Pero sus discípulos entran en momentos de temor, ¿sí? Hay momentos de duda, hay momentos de incredulidad, porque ya no estaba ahí esa luz que resplandecía por sí sola, sino que ahora dependía de los discípulos y depende ahora de nosotros el mantenerla avivada, ¿no? No sé si me explico. Mientras que el Mesías estaba en medio de sus discípulos, pues la luz alumbraba. Y ellos oían acerca de la luz, veían la luz y tenían, digamos que, la certeza. Pero cuando el Mesías parte, viene la duda. ¿Por qué? Porque no vemos. Porque entonces ya no estamos con aquel que nos guiaba, nos alumbraba. Solamente quedaron sus enseñanzas. Y ahí está él a avivar esa luz, en esas enseñanzas que él dejó.
Veamos qué decían los profetas acerca de la luz. Isaías 46 del 6 al 7. Dice este profeta, yo Yahweh te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. ¿Sí? 46 del 6 al 7. 42, perdón. 42, dije 46, sí. 42 del 6 al 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y esto, si bien es cierto, se lo dice a Isaías, esto proféticamente hablando habla de Yeshua. Te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y Yeshua viene y dice, yo soy la luz de este mundo, yo soy la luz de las naciones. ¿Y con qué propósito? ¿Qué propósito tiene la luz? Sino abrir los ojos de los ciegos. No sé cómo funciona bien el órgano de la vista, pero en lo que entiendo más o menos es en la pupila, si no estoy mal, ahí se refleja la luz que es externa a nosotros, ¿no? Y al reflectarse ahí, pues nos muestra lo que vemos. La persona que no ve, que nace con esa dificultad o que luego de un tiempo pierde la vista, pues lo que acontece es eso, que ya, si no estoy mal, creo que es así, ya la luz ¿ah? Ya la luz no le refleja, no le refleja nada y por eso no ve. O sea que hay oscuridad. En ese orden de ideas, el paralelismo que usa aquí el profeta es para que abran los ojos de los ciegos. El ciego no ve porque en sus ojos hay oscuridad, porque no está la posibilidad de que esa luz entre. Pero, dice, te envié para que estos ciegos vean, para que saques de la cárcel a los presos, ¿no? Que esto es un sinónimo de la oscuridad. Libertad, luz, oscuridad, prisión, ¿no? Oscuridad, eh, cadenas. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Fíjate, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Así que morar en ausencia de la luz es morar en prisiones, ¿no? Y, con respecto a esto, el apóstol Pablo exhorta a los judíos en Romanos 2:17 que estos, mm, a los judíos que se creían ser luz, le dice Pablo, aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e introducido por la ley apruebas lo mejor instruido, perdón, por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Y aquí Pablo, digamos que reprende al judaísmo, a la costumbre, a la religión de la época, porque se supone que los líderes tenían mm, el mandato de parte del Señor de alumbrar, ¿no? De ahí viene el término alumno, ¿no? Que es un alumno cuando uno va al colegio porque le dicen alumno. Eso es un término griego, si no estoy mal, ¿no? De ahí viene, de alumnos, no mentiras. Alumno es que está sin qué? Sin luz, sin luz, ¿no? Y la luz es conocimiento. O sea, digamos que siempre se ha relacionado la luz con conocimiento, ¿no? ¿Alumnos? No, alumno es que no está alumbrado. ¿Y qué necesita el alumno? Alguien que le alumbre, que le enseñe, que le dé conocimiento. Cuando te gradúas, del colegio, no sabes todo, pero ya pasaste esa etapa de alumbramiento, de conocimiento que recibiste. Y luego vas a la universidad y sigues siendo ¿qué? Un alumno. Porque ahora en el tema que vas a aprender no conoces nada.
Y así es todo. Pues con la Torah y la instrucción de Dios y su palabra pasa exactamente lo mismo. Llegamos a Dios como qué, como ciegos, como alumnos, como gente que no ve, que necesita quien le guíe. Por eso Pablo reprende a los judíos y les dice a ustedes que se jactan de ser guías, de ciegos, de alumbrar. No te reprendes a ti mismo cuando por lo que enseñas no te llega a ti primero, ¿no? O sea, si tú eres un líder que enseña, pues eso que enseñas te debe tocar a ti primero, ¿no? Si dices que no hay que hurtar, ¿hurtas? Si dices que no hay que adulterar, ¿adulteras? Si dices que no hay que mentir, ¿mientes? Pues qué lógica tiene eso. ¿No se supone que tú eres el que está alumbrando a otros que no conocen? Bueno, así que en esto el profeta es enviado a Israel y esto es tipológico y apunta hacia Yeshua de él ser la luz y venir a quitar la oscuridad del hombre. Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que seas tú mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y esto, pues es dicho por medio de Isaías, a Isaías llevando un mensaje de arrepiéntanse, vuélvanse, pero esto es profético acerca de Yeshua. ¿A quién puso? Dice aquí, como luz a las naciones para que seas mi salvación, mi Yeshua, hasta lo postrero de la tierra. El Mesías es el que viene a ser aquel que alumbra. Así que el cumplimiento de la menorá, y es por eso que a lo largo de la escritura y hasta el cierre en el Apocalipsis, Yeshua es llamado esa luz. El que se pasea en las 7 lámparas, ¿no? El que tiene las lámparas en su mano, el que es la luz, ¿no? Y esas lámparas necesitan ser alimentadas por esa luz, ¿no? Y veamos uno último y está en Mateo 5:14 al 16. Yeshua dice, vosotros, ustedes, dice, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas ¿qué? Obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí hay varios puntos. La primera, ustedes son la luz. Aquí ya no solamente nos referimos a que Yeshua es la luz, sino que como discípulos, alumbrados por su luz, venimos a ser también luz. El que estudia lo hace para luego ejercer ese conocimiento en lo que aprendió y también transmitirlo o trabajar en eso. Y por eso te contratan, porque conoces algo que otros desconocen y tú lo puedes hacer, otros no. Tú estás alumbrado en eso, quizás en muchas cosas no, pero en eso estás alumbrado y por eso lo puedes hacer. Bueno, pues Yeshua dice, en el conocimiento que proviene de mí, en el evangelio, en el mensaje de restauración que yo les he enseñado, ustedes ahora son parte de ese mensaje. Ustedes son ese mensaje y pueden transmitirlo también. Ustedes también son luz. Y dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? ¿Qué ciudades hay que estén en lugares altos? Sí, Bogotá pero Bogotá está en una meseta y alrededor hay montañas y después sí está alto, pero no hay una ciudad, ay, no la recuerdo. Bueno, creo que Pasto es más, está como en un lugar alto. Es que lo tengo en referencia a un aeropuerto en el que aterrizas literalmente encima de la montaña. O sea, si se descacha el piloto, sigue contra, contra la montaña. Pero es imposible esconder una ciudad que está sobre una montaña, dice. Y dice, y no se enciende una luz. Y cuando se refiere a esto, una vela, una lámpara, y no se pone encima de un candelabro, debajo de un almud,
¿Sí? ¿Saben qué es un almud? Eh, yo tampoco sé. Dice aquí que almud es la cantidad o el utensilio almud que da igual. Dame la definición del Strong. Mm, No, no sé. Debe ser como una caja. Es que el Strong, el Strong dice de origen latín, modio, cierta medida para áridos, la cantidad o el utensilio, almud. ¿Entendieron? Bueno, pero es como estar debajo de algo, sí. Sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vea que vuestras buenas obras. La evidencia de que la luz alumbra en nosotros, la luz del Mesías alumbra en nosotros, ¿son qué? Nuestras buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Lo que es conforme a la voluntad de Dios. Esas son las buenas obras. Así que evidencia de que la luz del Mesías ha alumbrado tu vida, tu proceder, cómo vives, cómo te comportas, cómo nos comportamos. Así que, en conclusión sobre este tema, la menorá era esa, ese utensilio de 7 brazos que mm, alumbraba en el lugar santísimo y que luego se transporta al mismo Yeshua para alumbrar al mundo, para alumbrar a los que le rodean, para alumbrar a los que se acercan a él, para alumbrar a los que quieren oír su voz, ¿no? Es cuestión de que veas la luz y vayas hacia ella, ¿no? Corras hacia ella, no de ella, sino hacia ella. Y entendamos que la continuidad de lo que el Eterno habló a través de Moisés en la Torá viene a lo largo de la escritura a llegar a su cumplimiento, a su clímax más elevado con la persona de Yeshua, quien viene a ser luz para disipar las tinieblas y revelarnos el camino hacia la vida eterna. Segundo punto de esta parashá que podemos encontrar, y este está en números 8, 5 al 7, y es la purificación de los levitas y la santificación de nosotros como creyentes. Un paralelismo que vamos a encontrar ahí en lo que vino a hacer Yeshua. De manera rápida, leamos 5 a 7, dice, también Yahweh habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos, así harás expiación por ellos, rocía sobre ellos agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, lavarán sus vestidos y serán purificados. Así que la purificación de los levitas para empezar a hacer la obra del tabernáculo representa un proceso de consagración y un paso de preparación para el servicio al Señor en el tabernáculo. Para eso fueron llamados los levitas. Así que, sí, todos tuvieron que, eso de que tuviera pelo en el pecho y que no, todo, rasurado todo, porque sí, digamos que hablando en la literalidad, el quitar todo y dejarte completamente limpio. Y pues para que cuando fueran a, a ministrar en la presencia del Señor no le fuera a salir un pedazo de carne ahí con un pelo o alguna cosa. No mentiras. El asunto era eso, purificarse. Dice, rasurarán, pasarán navaja sobre todo su cuerpo. ¿Mm? Ah, que no, que me gustan velludos. Pues entonces si era velludo no podía ser levita. Purificado todo. ¿No? No digo más. Este acto tiene un profundo significado que simboliza la limpieza que nos separa a nosotros para un servicio a Dios. Y en el Brit Hadashah, Yeshua habla de la necesidad de ser purificados como creyentes, de ser santificados como creyentes, usando dos cosas, el agua y la palabra, como medios de
purificación para llegar a esa santidad que requiere el Eterno para nosotros. Veamos qué dice Juan 15:3. ¿Recuerdan a Yeshua lavándole los pies a sus discípulos? Bueno, les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yeshua les dice, ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. Entonces aquí otro simbolismo de la palabra es el tema de la purificación. La palabra purifica. ¿De qué? Dice Pablo, de obras muertas. Si el propósito es hacer buenas obras, ¿no? La palabra de Dios viene a limpiarnos de las obras muertas, de lo que conocemos, la escritura nos dice como las obras de la carne. ¿Cuáles son? Pleitos, contiendas, ¿cierto? Fornicación, adulterio, mentira. Todas esas cosas son obras de la carne, que la palabra viene a limpiar. Porque cuando la palabra entra, entonces el que mentía ya no mentirá más. El que robaba ya no robe más. El que adulteraba ya no adultere más, etcétera, etcétera. Así que la palabra, perdón, viene y purifica, limpia de obras muertas. Efesios 5, 25 al 26. Aquí Pablo exhorta a los esposos diciéndoles, maridos, ¿cuántos son maridos acá? ¿Cuántos maridos hay acá? Ah, por allá hace, ¿qué es eso? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos maridos aman a sus mujeres? Amén. Aleluya, dice por allá. ¿No? ¿No escuchamos a la derecha? Bueno, a su izquierda. Así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice, la palabra purifica, ¿cierto? Como lo hace el agua. Así que la relación entre agua y palabra es simbiótica, ¿no? ¿Sí funciona ese término ahí? Claro, porque es como una sola, ¿no? Palabra y agua unidas, simbiosis, ¿no? Término de hoy, palabra del día. Entonces, actúan en sinergia para limpiar, para purificar, para lavarnos, ¿no? Así que, maridos, ustedes amen a sus mujeres como el Mesías lo hizo, purificándola a través del lavamiento de agua por la palabra. ¿Y eso cómo puede aplicar a nosotros como esposos? Porque ahí está diciendo, háganlo como el Mesías lo hizo. El Mesías purificó a su iglesia, a su pueblo, con el lavamiento de agua por medio de la palabra. ¿Cómo el marido puede santificar, purificar, limpiar a la mujer? En esta comparativa que hace aquí, con el lavamiento del agua por la palabra. Diciéndole baña todos los días. ¿Ah? Y eso es una muestra de qué? De amor. ¿No? Un marido que ama a su mujer, si la ve que está haciendo algo que es indebido, pues en amor la corrige. ¿No? ¿Qué hace Yeshua con su pueblo? Le corrige, en amor. A veces la corrección fastidia, ¿no? Oye, amor, no hagas esto, bebé, porque ahí estoy hablando como le hablo a mi esposa, pero es un ejemplo, no es que eso pase. Pero amor, no hagas esto, bebé, que mira que no está bien, mira que nos enseñó el Mesías, ¿no? Es un ejemplo. Y puede haber dos respuestas. Oh, sí, amor, no, pues sí, eso es lo que dice el Señor. O la otra respuesta, y, ay, usted sí que da lora con eso, no me friegue la vida, ¿cierto? Ay, este sí es que es cansón, ¿no? Ah, entonces, no, pero recibir el consejo de sabiduría, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Con amor, ¿no? Con amor. Hebreos 10:22. Con la purificación. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. El agua se usaba para la limpieza. Hoy en día, ¿para qué se usa el agua? Para lo mismo, para limpiarnos, para purificarnos, ¿no? La mikveh, la tevilá que hacemos eh, en ciertas épocas del año, antes de llegar a una festividad, por lo general o un ciclo de festividades, hacemos una tevilá, que llega Yom Kippur, vamos a hacer una tevilá antes, una purificación, porque simbólicamente, aunque nos bañamos todos los días, ¿no? O por lo menos eso es lo que se espera, de que uno se bañe todos los días. Hay lugares en los que de pronto por la escasez de agua no se puede. Unos quisieran vivir en esos lugares, pero por lo general todos los días uno se echa su duchazo, ¿no? Y si vive en tierra caliente, hasta 2 duchacitos o 3 si está el clima como hoy que está calientico. Yo ya estoy pensando ahorita a mediodía echarme otra purificada. Pero el agua tiene esa labor, ese propósito desde su creación, purificar. ¿Qué hizo el Eterno cuando se hastió de la maldad del hombre? Lo lavó. Lo que pasa es que se dio garra, ¿cierto? Cogió y soltó el agua de todo lado y acabó con todo para purificar la tierra, ¿no? Y luego, dice el Señor, puso la lavadora en extra lleno, con centrifugado y enjuague doble, ¿cierto? Y en remojo, y lo dejó en remojo. Lo dejó en remojo ahí un rato. 40 días y 40 noches en remojo, ¿no? Y luego para vaciar esa lavadora se demoró harto porque harto bajó, duró el agua en bajar, ¿no? Pero luego el Señor dice, y si esto no fue suficiente, entonces vendré yo y purificaré con fuego. Y ahí sí ya es otro nivel, ¿no? Entonces, el agua cumple esa función, ese propósito aún hoy en día. Y en referencia a la palabra del Señor, pues aún más, la purificación de nuestra vida. El Salmo 51:7, David dice, purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ezequiel 36:25-27. Esparciré sobre vosotros agua que limpia. Nadie se baña con agua sucia, o por lo menos yo veo ayer que se nos fue el agua y todo eso. Estaba bajando testimonios de acá. Estaba bajando en el tanque poquita agua. Pues ya lleva como una hora que habíamos puesto el agua con mi cuñado y eso no salía casi agua por la esta. Entonces fui al tanque a mirarlo y como le cae mugre, entonces se pega ¿cómo se llama eso? El flotador, la bombita que tiene. Entonces lo levanté un poquito, lo frené el agua y vuelve y uno lo suelta y ¡puf! Viene otra vez con la presión. Pero el agua que salió de ahí para adelante, amarillísima, pero así como re sucia. Le dije, amor, la primera agua que les vaya a caer ahora, hasta que no se asiente, va a salir así. Pero ¿quién abre la ducha y le sale agua negra o café y se mete, ay, venga, nos bañamos bien rico? Pues no, no. Uno no lo hace. O en un río contaminado, ¿no? Lastimosamente, digamos, Bogotá tiene un río muy grande, pero que por la contaminación de la industria, de la misma gente, se dañó. Y uno pasa cerca al río Bogotá y esa vaina huele feísimo. Nadie dice, ay, no, venga, nos bañamos en ese río y nos botamos, qué calor que está. Bueno, en Bogotá no hace calor, pero si estuviera, nadie dice, ay, venga, nos metemos ahí, ¿no? Pero tú vas por una carretera o conoces un lugar donde el agua es limpia y te da gusto. Dices, uy, yo me quiero meter, ¿no? Uno ve esos lugares como Caño Cristales, ve esos lugares como la piscina, ¿cómo se llama? La piscina azul o no sé qué, que queda como en... Hay un lugar. Es que la vez pasada que estábamos haciendo una página y estaban unos sitios turísticos, se llama como la piscina azul. Creo que era en Curazao o en y literal es una piscina natural, pero ves el fondo, o sea, son como unos 2 metros de profundidad, pero se ve el fondo literal ahí, todas las piedras y todo el agua cristalina azul así. ¿Quién no quiere ver eso y le da el deseo de meterse, ¿no? Ahora trasponlo a la palabra, a la Torah. La Torah es esa, aún más puro, más cristalino, más hermoso que el mejor pozo de agua cristalina del planeta. Así es la Torá.
y, y está disponible para que ¿qué? Nos sumerjamos en ella, para que nos metamos en ella, para que nos purifiquemos, para que nos lavemos. Pero el hombre le gusta, como dice el dicho, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso le gusta a la carne, al hombre le gusta es la inmundicia, ¿no? Entonces, mírate cuando te desvías, cuando vas en pos del pecado, como un marrano cuando va y se revuelca en el lodazal, o cuando un perro ve vómito o heces de una vaca. Mi perro lo ha hecho. Ve las heces de una vaca y les parece lo más placentero del mundo y van y se revuelcan allá. Y uno dice, qué asco, o en un muerto, o si hay un chulo, un pájaro, lo que sea muerto, el perro va y lo huele y se revuelca allá. Y le parece eso lo más placentero. Pues así nos vemos delante de Dios cuando caemos en pecado y nos revolcamos y decimos, uy, qué rico está esto acá. Así nos vemos delante de Dios. ¿Cómo nos ve? Pues inmundos, feos. ¿Qué es eso? Bueno, pues la palabra de Dios viene a purificarnos de todo eso. Y Tito 3:5, como última cita, nos salvó, dice la escritura. No por obras, Tito 1:5, ¿sí? Uh -uh. 3:5, perdón. Sorry. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo la vieron ahí? Por el lavamiento de la regeneración y el lavamiento del Espíritu Santo. ¿Qué hace el lavamiento del agua? ¿Qué hace el agua que nos... Bueno, sí. El agua que nos limpia, que nos lava a nosotros, ¿qué hace en el hombre? Dice, regenera, ¿no? O sea, te hace nuevamente. Nuevo otra vez, regenera. Y por la renovación del Espíritu Santo. Cuando el Señor pone de su Espíritu en nosotros y quita ese viejo hombre, le da muerte a ese viejo hombre, poniendo su presencia en nosotros, pues somos regenerados, restaurados. ¿A qué? Al diseño original, a que cuando el Señor creó a Adán y a Eva, los puso en el Edén, puso su espíritu en ellos y el hombre hablaba con Dios, caminaba con Dios, conocía a Dios, pero por el pecado se alejó. Entonces, cuando viene el Espíritu a nosotros, cuando vino la Torah a nosotros, cuando entró la luz en el mundo, el propósito es regenerar, volver a ese inicio donde todo se perdió. Amén. Así que todo esto para decir que así como los levitas eran consagrados, purificados con agua, se rasuraban todo, era el hecho de una nueva vida comienza aquí para ti. Una nueva vida en la que ya no eres dueño de ti mismo, sino que le perteneces al Señor y le vas a servir a Él en cuerpo, alma, mente y corazón, espíritu y todas las fuerzas de tu ser, dedicado al Señor. Pues Yeshua dice, yo los he lavado a ustedes, los he purificado por la palabra. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo, para que sirvan al Todopoderoso, para que ya no estén viviendo en su inmundicia, sino para que sean restaurados al servicio de Dios. Entonces, el deseo de la consagración en los levitas se pasa a nosotros, que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, como dice la Escritura, en el punto de servicio a Dios, con toda nuestra alma, con toda nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro espíritu, con todo, habiendo sido purificados por Él. Tercer punto aquí en esta enseñanza es Números 9, 15 al 23, y esto habla acerca de la nube en el desierto y lo que podríamos comparar como la guianza del Espíritu hoy en día. 15, 23. Perdón. 9, 15 al 23, correcto. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y en la tarde habría sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día, la noche le aparecía de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Yahweh los hijos de Israel partían y al mandato de Yahweh acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampando. Cuando la nube
se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahweh y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Yahweh acampaban y al mandato de Yahweh partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían y así había estado un día, o si había estado un día, perdón, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían, o si 2 días, o un mes, o un año, mientras que la nube estuviera sobre el tabernáculo, permanecían ahí. Los hijos de Israel seguían acampando y no se movían, mas cuando la nube se alzaba que hacía el pueblo, se movía. Al mandato de Yahweh acampaban, al mandato de Yahweh partían, guardando la ordenanza de Yahweh, como Yahweh lo había dicho por medio de Moisés. Así que la nube en el desierto, que representaba la gloria del Señor, que representa su presencia, cumplía la función de dirigir al pueblo. Más que, bueno, sí les daba sombra cuando estaban en el desierto, aunque aquí habla específicamente de una nube que se posaba sobre la tienda de reunión, ¿sí? Donde estaba la presencia de Dios. Y cuando esta nube se movía, el pueblo sabía que la ordenanza era movernos. Y cuando la nube se quedaba quieta, instalaban ahí la tienda, alrededor los hijos de Israel y acampaban. Así que la instrucción era clara, el pueblo la veía, era evidente y la obedecían. Por eso dice, al mandato de Yahweh, acampaban, al mandato de Yahweh, partían. Y no era que el Señor cada nada les gritara o les dijera, bueno, movámonos, no. Simplemente al ver la nube moverse, el pueblo ya sabía que ese era el mandato del Señor. No habría que decir, bueno, esperemos a ver si me lo confirma el Espíritu, a ver qué hay que hacer. No, si ya la nube se movía, hágale, mijo, porque nos quedamos acá. Y aunque esta nube no simboliza solamente la protección y la guía de parte del Señor, también simboliza una señal tangible de el querer Dios dirigir a su pueblo, del querer Dios ser el centro de cualquier decisión en medio de su pueblo. Así que esto lo pasamos a las enseñanzas de Yeshua, a lo que nos habla el Brit Hadashah, y vemos en esto esa promesa de derramamiento del Espíritu del Señor sobre nosotros para ser guiados. Al igual que la nube lo hacía en el desierto, nosotros también, recibiendo la presencia del Señor para ser guiados en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces vamos a ver ese reflejo en Juan 16:13. Dice Yeshua, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿No? Juan 16:13. Entonces, 13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. Entonces, me hace referencia al mandato de Yahweh partían y al mandato de Yahweh acampaban. Cuando viniese la presencia prometida, luego de que el Mesías partiera de esta tierra, su propósito sería guiarnos, ordenarnos, decirnos por dónde ir, ¿no? Y no habría que estar esperando confirmación y mirando a ver qué hay que hacer para obedecer, simplemente obedecer. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La función de la presencia del Señor en nuestros corazones es recordarnos todas las palabras del Mesías, todo lo que el Mesías nos instruyó cuando estuvo aquí en la tierra. El Espíritu nos lo recordaría. Así que sería como una mini nube en cada uno de nosotros, ¿no? Ya la nube no estaría en lo externo, en lo exterior, visible, sino ahora en el interior, en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, para ser que dirigidos. Por eso es muy triste ver que muchas veces actuamos a nuestro antojo, como queremos, y no reconocemos en nuestra vida la guianza del Señor. Y es por esta razón que luego vienen
los ayes, los dolorosos. ¿Por qué? Porque actuamos con nuestros impulsos, actuamos con nuestra voluntad y el Señor allá diciendo, pero yo no me he movido, ¿no? Imagínate que la nube estuviese sobre el tabernáculo y de repente el pueblo dijera, bueno, nos vamos y la nube ahí quieta. Y salían y se encontraban a un enemigo y muertos miles. Y luego a decirle, Dios, pero ¿y qué pasó? ¿No estabas con nosotros? Y el Señor diciéndole, pero si es que yo no les he dicho que muevan. Algo similar pasa en la vida nuestra. Tomamos malas decisiones, hacemos malas cosas y el Señor yo creo que estará diciendo, pero es que ¿quién le dijo que hiciera eso? ¿No? ¿Pero por qué? Porque escuchamos nuestra propia voluntad, nuestra propia voz y opacamos la guianza del Espíritu en nosotros. Por eso, en cualquier cosa, en cualquier cosa que hagamos, cualquier decisión que tomemos, contemos con Dios. O sea, Él vino para darnos la guianza correcta. Y de esa manera, pues el fin de cada decisión que tomemos va a ser bueno, ¿no? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí Pablo dice, el que se deja guiar por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios, este es un hijo de Dios, ¿no? El ejemplo más práctico es nuestros hijos, en la guianza y en la instrucción que le demos. ¿Qué hace que sean nuestros hijos? Pues sí, que se parecen, que tienen nuestro apellido, que, que viven con nosotros y todo. Pero la obediencia a las instrucciones de nosotros como padres los hacen hijos. Así que, dice el Señor, dice Pablo, perdón, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Cuando un hijo le obedece a uno se siente, sí, orgulloso, feliz, de que respondan a la voz de la instrucción de su padre o de su madre, ¿no? Pero cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo le dice esto, aquello, y el hijo no copia de nada, no responde, pues uno dice, no parece hijo mío, porque no hace caso, porque no me obedece, ¿no? Entonces, la consecuencia de ser hijos de Dios o el resultado de ser hijos de Dios, perdón, la consecuencia de tener el Espíritu en nosotros es ser llamados hijos de Dios. Ese es el resultado, es la evidencia. Isaías 63:14. Siempre estuvo la presencia de Dios en medio de su pueblo en diferentes maneras. En la nube, en el desierto era muy evidente. Pero Isaías dice, el Espíritu de Yahweh los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Señor cuidó de su pueblo con su espíritu, con su presencia. Siempre estuvo ahí. Lo hizo con nube, lo hizo con profetas, diciéndoles, vayan, reconvengan a mi pueblo, que se vuelvan de todo su corazón a mis caminos. Así que nunca el pueblo ha estado solo. Que el pueblo abandona a Dios es otra cosa. Que el pueblo diga, no me interesan tus instrucciones, no me interesa tu voluntad, me aparto, me voy, eso es otro cuento. Pero Dios siempre ha estado ahí para su pueblo, siempre ha estado ahí para guiar. Y eso pasa con nosotros. Dios ha estado siempre ahí para cuidarnos, para guiarnos, para instruirnos en su voluntad. Nosotros somos los que le damos la espalda y por eso vienen los problemas, por eso vienen las dificultades y las consecuencias de nuestros propios actos, porque no tenemos en cuenta a Dios. Y en Gálatas 5:18 el apóstol Pablo dice una frase que es muy conocida hoy en día y es, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y este es un pasaje que, bueno, hemos estudiado, vean en el estudio verso a verso de Gálatas. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo no es que no haya que obedecer la ley, porque pareciera, ¿no? Fuera de contexto, un verso fuera de todo su contexto y de lo que ha venido hablando Pablo, pues lo podemos tergiversar. Pero como ya hemos estudiado Gálatas, lo que está diciendo aquí Pablo
sois guiados por el Espíritu y no estás bajo la ley, es que andar en el Espíritu es, dice el mismo Pablo, no satisfacer los deseos de la carne, no pecar, no estar en contra de la voluntad de Dios. Por el contrario, cuando no lo estamos así, pues todo el peso de la ley viene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la ley dice que el que peca muere. Entonces, si quebrantamos los mandamientos de Dios, pues estamos destinados a morir. Por eso la ley está sobre nosotros. Pero cuando andamos en el Espíritu, ¿qué ley hay en contra de nosotros? Ninguna. Porque en el Espíritu no hay hurtos, no hay contiendas, no hay pleitos, no hay disensión, no hay todo lo que va en lo que dice la ley no hagas. Entonces, la explicación de este pasaje, digamos que rápida aquí, sin leer todo lo que dice Pablo en Gálatas, es viviendo en el Espíritu, la ley no está sobre ustedes para acusarlos de nada. ¿Vives en el Espíritu? Pues, ¿por qué la ley tendría que matarte o condenarte porque estás robando? Si vives en el Espíritu, no estás robando. Si vives en el Espíritu, no estás mintiendo. Si vives en el, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, el asunto aquí con la presencia del Señor, primero en una nube y luego en nosotros, como esa guianza, esa dirección, la protección, viene al punto de el Señor querer instruirnos en algo y es, si su presencia ha sido puesta en nuestros corazones y su presencia ha sido puesta en nuestras vidas, no la callemos, oigamos su voz, sigamos sus instrucciones, hagamos su voluntad, ¿sí? Para obedecer a Dios no hay que esperar confirmaciones de nada, no hay que esperar a ver si llueve para arriba o no sale el sol o alguna cuestión extraña que no vaya a pasar, porque la voluntad de Dios ya fue dicha. Dios ya dijo, hagan esto, hagan aquello, y para obedecer no hay que esperar más instrucciones. Es como si eh, el papá le dice a uno, o los papás o la mamá le dice a uno, hijo, antes de acostarse tiene que lavarse la boca, todos los días. No se la lavó ayer. ¿Y por qué no te lavaste la boca? Porque no me dijiste que tenía que lavármela ayer. No, la instrucción fue que te la lavaras antes de acostarte. Sí, eso abarca todo, o tiende la cama todos los días, o, o lo que sea, ¿no? Es una instrucción que ya es permanente y que no hay que estarle diciendo. Bueno, cuando uno es niño y como que no, niño muy pequeño, cuando está aprendiendo, pues es necesario repetir, repetir, repetir. Pero uno ya grande o a cierta edad ya la conciencia está al punto de entender que la instrucción es una instrucción que permanece y se debe cumplir siempre y no hay que estarla recordando, ¿no? De la misma manera sucede con las instrucciones del Señor. Pero entonces su Espíritu fue dejado a nosotros para guiarnos, ¿no? Así que consultémoslo. Vamos a tomar esta decisión, vamos a tomar este camino, consultémoslo. ¿Cómo? En oración, Señor, muéstrame qué debo hacer. Estorba lo que no, apareja lo que sí, ¿sí? A veces creemos que aparejar eh, es forzar, ¿no? A veces uno forza y cree que Dios aparejó las cosas. Pero tú estás ahí como el niño que papá me deja así, que no, papá me deja así, que no, papá me deja así, papá, hasta el papá o se aburre y lo, lo casca y lo regaña, o dice, bueno, pues vaya, como Balaam y el señor de, ¿puedo ir con Balac? Que no, ¿puedo ir? Que no, ¿puedo ir? Entonces vaya, y le salió el señor a matarlo. Pero ¿por qué me sales a matar si tú me dijiste permiso? No, pues porque eso no era mi deseo. Pero tanta lata me diste que pues te dejé, ve y hazlo. Y cuando viene la consecuencia, entonces decimos, pero yo sentí que Dios me aparejó las cosas. Pero no, en realidad no fue así. En realidad fue que tú pullaste y pujaste para que las cosas se dieran y no fue la voluntad del Señor. Cuando es la voluntad del Señor, las cosas fluyen, pasan, acontecen, ¿no? Y yo, digamos que doy fe de eso porque durante 9 años esperando tener hijos y nada que teníamos hijos. Y nada que llegaba esa, esa promesa de bendición de parte del Señor para mi hogar, para mi casa, con mi esposa. Y uno, hubiésemos podido forzarlo, ¿no? No sé, vendiendo todo, pidiendo préstamo y, bueno, hagámonos un in vitro. Porque pues Dios también lo asiste a uno.
y tales, no sé qué, y endeudados de pronto, y sí, y con un hijo, pero con un problema detrás de una deuda o de que vendí todo y ahora no tengo nada. Entonces, ¿sí me va a entender? ¿Qué fue mejor? Pues confiar, esperar. Y el resultado eh, fue favorable en su misericordia para nuestras vidas. Y tardó muchísimo. Entonces, eso es un ejemplo de no tratar de pullar, de, de, de forzar las cosas, sino más bien confiar en el Señor, que lo que Él quiera para uno se hará, y lo que no, pues no, y listo. No, no nos aflijamos por eso, porque a los que le amamos dice la Escritura que ¿qué? Que todas las cosas nos ayudan para bien. Cuarto punto. Capítulo 11, 4 al 6. El pueblo se queja. Desde el 11 en adelante, hay uno en adelante, el pueblo se queja. ¿De qué? ¿Qué queja tuvo el pueblo? ¿Qué quejas tuvo el pueblo en el desierto? Por agua, por alimento, no sé qué, por hambre y sed, ¿no? Pero en esta ocasión, porque se aburrieron. ¿No les pasa? Como los japoneses. ¿Usted sabe por qué los chinos tienen los ojos así? ¿Sabes? Porque los chinos tienen así. Porque todos los días que se sientan a la mesa del comedor, les sirven un plato de arroz. Y el chino hace así. Otra vez arroz. Entonces los ojos se les empiezan a estirar y ya eso, décadas, siglos, milenios, ya el chino tiene los ojos así. Esa es la razón. Bueno, después no digan que no les dije y no lo aprendieron en este canal. No en otro, en este canal aprendieron eso. El asunto es que el pueblo de Israel en el desierto, con un alimento especial, un alimento rico en todas las proteínas, nutrientes, lo que el pueblo necesitaba para subsistir en medio de un lugar, digamos que hostil, que lo es un desierto o esta estepa, esta llanura donde estuvieron. Pero el pueblo, como cualquiera de nosotros, ¿no? Han visto que hay gente rara que no le gusta el calentado porque dice, ay, no, otra vez come lo de ayer. Hay gente rara, ¿no? Que dicen eso. Ay, no, otra vez uno comer esa vaina de lo de ayer, lo mismo de ayer. Así fue el pueblo en el desierto. Lo mismo de ayer y de antes de ayer y de antes de ayer. No, nos aburrimos, queremos carne. Se aburrieron. No hay que tienen en contra de los calentados, que son tan buenos. ¿Mm? Pero en Shabbat comían doble, calentadito. O sea, preparaban el viernes y el Shabbat comían de lo que había quedado el viernes. ¿No? Eso es bíblico. Comer lo que preparas el viernes, ¿sí? Comer el viernes y lo mismo comerlo el sábado, eso es bíblico. Comer dos cosas diferentes no va en contra de la Torah. Bueno, mentiras. El asunto es que el pueblo se aburrió. Nos cansamos como cualquier hombre se cansa de, de lo mismo, ¿no? Yo le digo a mi esposa, amor, si yo todos los días de la vida comiera sándwich de desayuno, yo sería feliz. O sea, no, a mí no me aburre eso. Yo puedo comer todos los días sándwich. Me parece espectacular el sándwich, delicioso. Con jugo, con yogur. Sí, sí, sándwich así, sencillito. Pan con queso y mortadela de pollo, que comemos, ¿no? Así. Yo sería feliz con ese tipo de cosas, ¿no? Soy muy feliz, me parece rico. Hay gente que dice, no me aburre, amor, dice, yo como unos días seguidos, pero ya después me aburre y quiero comer otra cosa. Pero esos son en gustos. De más que tú dirás, yo todos los días, si comiera arepa, feliz, ¿no? Dichoso de la vida. Hay gente que dice, yo todos los días me levanto y lo primero que pienso es tomarme un tinto. Todos los días de la vida podría tomarme un tinto en la mañana. Yo no, pero para esa persona es felicidad, ¿no? Bueno, aquí en esto el Señor no se puso a decirles qué quieren cada uno. Imagínense que el Señor en medio del desierto les hubiera dicho, bueno, el menú es, ¿qué quieres tú? Ah, no, yo quiero y tal. No, imagínese. ¿Cómo sería más fácil cuadrar 100 micros para una foto que al pueblo ponerlo de acuerdo en el menú? Entonces el Señor dijo, la, la solución más fácil es, yo les pongo el menú y ustedes se lo comen, les va a alimentar
no les va a faltar ningún nutriente. No estarán pensando, ay, es que nos falta la proteína, ay, no, es que son muchos carbohidratos, ay, no, es que eso tiene mucho azúcar, ay, no, es que a mí no me gusta esa vaina así tan blanca, ay, no, es que a mí no me gusta con esa apariencia de hojuelas, ay, no, no, el Señor dijo, así se los mando y eso les sirve para todo, ¿sí? Tiene la harina, el carbohidrato, la proteína, la sal, el azúcar, todo lo que ustedes necesitan, ahí está todo. Ay, no, que échemele 2 cucharaditas más de azúcar al maná, que no se puede. Ay, que quítemele la papa al maná, que no se puede. ¿Sí? Que tiene mucho carbohidrato esa papa, ese maná, no se puede. Así el Señor. ¿Y el pueblo qué hizo? Se aburrió, se cansó. Queremos carne. Y el Señor les dijo, pues carne van a tener. Y forzaron tanto, algo que no era bueno para ellos, que cuando les cayó las codornices, como dice que eso tapaban el lugar ahí, la llanura, eso estaba, pero atestado de codornices, seguramente el pueblo dijo, ay, gracias Dios, qué bendición, ¿no? Tu amor, tu misericordia tan grande para con nosotros que nos mandaste codornices. Y el Señor les dijo, sí, se les van a salir hasta por los ojos. Y comieron codornices hasta más no poder y hasta por los ojos se les salió. ¿Por qué? Porque forzaron algo que Dios no quería en su voluntad para el pueblo. No lo quería. Entonces, dicho esto, este asunto aquí nos pone en un lugar para entender algo, y es la provisión que viene de Dios, el sustento que proviene de Dios, el alimento que proviene de Dios es el perfecto, el que tú necesitas, no necesitas más. No nos quejemos por lo que hemos recibido, porque eso es lo que Dios ha propuesto para nuestras vidas. Cuando nos quejamos de lo que hemos recibido es como decirle a Dios, me cansé del maná, dame carne. Es exactamente lo mismo. Cuando nos quejamos de la esposa que tenemos, del esposo que tenemos, de los hijos que tenemos, de la casa que tenemos, del carro que no tenemos o del carro que tenemos, de la moto que no tenemos o de la moto que tenemos, del computador que tenemos o del que no tenemos, de la ropa que tenemos o de la que no tenemos. Y cuando vivimos en esa queja de por qué no tengo esto, por qué tengo esto y no aquello, cuando vivimos de esa manera, pues es quejarnos de lo que Dios ha dado, ¿sí? Eso no pretende que el pueblo no fuese a entrar a la tierra prometida y el maná pasara y ahora comiesen uvas y comiesen del campo y de la tierra. O sea, el Señor tenía muchas cosas mejores para ellos, pero hay momentos en los que el Señor dice solamente les doy maná. Y no te quejes porque tienes solamente maná, ¿no? Porque también el que tiene mucho luego se queja de que tiene mucho, ¿no? ¿Qué es más práctico? ¿Abrir la nevera y ver solo arroz? ¿O abrir la nevera y ver arroz, papa, yuca, carne, pollo, pescado? ¿Qué es más práctico? Pues ver solo arroz, porque usted a la nevera y dice, hay arrocito. Ya. Y le frita un huevo encima y no pensó más. Pero usted abre la nevera y tiene hijo de mil cosas en la nevera y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Yo qué hago ahora? Y hay gente, hay mentes creativas que le apuntan y hacen cosas. Hay gente que tiene la nevera rellena y dice, "Ay, hagamos otra vez huevito con arroz." O pidamos un pollo, ¿cierto? Porque lo que tengo no se me antoja. El hombre nunca está conforme con nada. Y eso fue lo que le pasó al pueblo en el desierto. No estaba conforme con el alimento que el Señor le había provisto. ¿Cómo aplica esto con el Mesías? Juan 6, 21, 35. Juan 6, perdón, 31 al 35, no 21. Yeshua mismo dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, una dieta especial. Nadie más ha comido eso en la vida. Nadie más, sino el pueblo que estuvo en el desierto, probó esa sazón directamente del cielo. Nadie se probar la sazón de Dios. ¿Mm? Pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos entonces de ese pan. ¿Dónde lo venden? ¿En la panería? Yeshua le dijo,
Yo les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y del que mí come, perdón, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, el Mesías dice, ¿quién no es quién es aquel pan sino aquel que descendió del cielo, diciendo, yo soy el pan? Ese mismo maná que el pueblo comió en el desierto, que fue un alimento provisto por Dios, he venido a ser yo, un alimento provisto por el Padre para ustedes. Ahora aquí con ustedes, el que come de mí, ¿sí?, será saciado. La particularidad que tenía el maná era esa. Recogían la porción del desayuno, la del almuerzo y la de la cena, o mentiras, la porción del día, eso contaba los 3 golpes. Y si era uno de los que comía entre comidas, que porque no es que a mí me mandaron comer 5 veces al día, entonces a las medias 9 y en la media tarde comían maná también. Pero lo resaltado, lo destacado, perdón, del maná es que saciaba y cumplía su función en el cuerpo. ¿Sí? No los enfermaba. ¿No les ha pasado que a veces comen algo que han esperado y que han anhelado tanto y les cae mal? Uno dice, uy, qué delicia, yo me quisiera preparar, uy, no sé, unos frijoles así, meterle un huevo y carne molida y meterle y meterle esto, o bueno, frijol no, uy, es que me quiero preparar un sándwich y le echo esto y le echo, o quiero hacerme esto, un sancocho y se lo come uno con tanta gana y de pronto pum, le cae mal. Bueno, el maná no tenía esa cuestión. El maná era en temas de dietas, de nutrición, era perfecto para lo que el cuerpo necesitaba. Por eso nunca adelgazaron como la leche materna para un bebé. Trae todos los nutrientes y todo lo esencial que el bebé necesita para su buen desarrollo. Pero no toda la vida el bebé o el niño va a tomar leche materna y el pueblo no toda la vida va a comer maná. Pero era necesario para nutrirlos y para sostenerlos durante su estadía en el desierto. ¿Cierto? ¿Qué enfermó al pueblo? No la comida. Al pueblo lo enfermó y lo mató su incredulidad, su falta de fe, su falta de contentamiento con lo que Dios les había dado. ¿No? Entonces, el Mesías viene a decir, yo soy ese alimento. Coman de mí, 6:48, hay un poquito más adelante. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto ¿y qué? Y murieron. Este pan que desciende del cielo, este es el pan, perdón, que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué? Vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, si ustedes aceptan esto que yo estoy haciendo y lo toman como para ustedes, este sacrificio, pues les dará vida eterna a ustedes. Los que no entendían, como los judíos aquí se contendían entre sí diciendo, ¿y cómo puede sernos a comer su carne? Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No es que se volvieran caníbales y se comieran a Yeshua. No, es el que no acepta mis enseñanzas, el que no acepta la vida que yo le propongo, ¿cierto? Siguiéndome, pues no tendrá vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y quédense con esto. El que come mi carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El maná era verdadera comida. Esto era lo que Dios quería para su pueblo. Ahora con Yeshua no tenemos que buscar en otro lado, no es que oír aquí o oír allá. Lo que Él dijo es verdadera comida, es verdadera nutrición para nuestro espíritu. Por eso Él dice, ustedes oyeron que fue dicho esto, yo les digo que hagan esto. Esto es lo que deben seguir. Eso fue Juan 6:48 al 51. Uh-huh. Deuteronomio 8:3 dice, te afligió
Te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y esto es lo que cita Yeshua en Mateo 4:4 cuando le responde a Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto va a que el alimento o lo que simboliza el maná y lo que provee Dios para nuestra vida pasa o trasciende de ser algo solamente natural para nuestro cuerpo. Y es que lo podemos interpretar o llevar al ámbito espiritual y pensar que su palabra es el verdadero alimento y conocimiento y sustento que podemos, que debemos recibir para alcanzar la vida. El hombre se afana toda su vida por mantener esta vida, ¿no? Por buscar la fuente de la eterna juventud, por comprarse las pastillas que le alargan la vida o que no lo envejecen o por echarse el tratamiento para esto, el tratamiento. Y les quiero eh, pullar una bombita, ¿sí? Ustedes han tenido, cuando uno era niño tenía la bombita y feliz con su bombita y de pronto venía alguien o lo acercaba uno a un árbol o a un lado y pum, se estallaba. ¿Y cómo se ponía uno? Triste por la bombita. Bueno, la bombita que tiene el hombre es pensar que este cuerpo no se va a deteriorar. No está mal cuidarlo, pero se va a deteriorar. O sea, tarde que temprano eh, vamos a quedar como uvas pasas. O sea, tarde que temprano y el hombre se inventa el Botox para no quedar como uva pasa. Pero se esfuerza en qué? En mantener esto. En esto que va a ser comida para los gusanos. Es mejor darle cosa natural al gusano, no sintético. Eso sintético feo. Dale, mentiras. Pero, vuelvo, insisto, no está mal cuidarnos y comer bien y hacer las cosas que debemos hacer. Pero a lo que voy es que el hombre se esfuerza mucho por cuidar este cascarón y no por lo que verdaderamente importa. Y lo que verdaderamente importa es alimentarnos en el conocimiento de Dios. Es en su palabra, en lo que permanece para que tengamos vida eterna. Y créanme, cuando resucitemos, como está escrito, no habrá ya más llanto ni tristeza, ya no habrá más dolores, ya no habrá vejez, ya no habrá nada. Esas arruguitas que salen, esa pérdida del cabello que te está pasando, eso ya no va a pasar cuando resucitemos en cuerpos glorificados, perfeccionados, para estar en la eternidad con el Señor. Eso ya no va a pasar, ¿no? Entonces, ocupémonos de lo que, de lo espiritual, de lo que al final resultará para nosotros vida, vida eterna. Entonces, para cerrar este cuarto punto, eh, el alimento que proviene del Señor es el nutritivo, es el esencial, es el bueno para todos nosotros. Así que no busquemos en otro lado. Él tiene el toque perfecto. ¿Han visto esa propaganda? Las del toque perfecto. Bueno, el maná era el del toque perfecto. ¿Se ha visto la propaganda de las del toque perfecto? ¿No saben cuáles son las del toque perfecto? Es que no pagan en este canal por la publicidad. ¿Ah? No, 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 las ducales. Las ducales son las del toque perfecto. Uno se come una ducal y es rica, ¿no? Es como entre sal y dulce, pero es el toque perfecto. La combinación perfecta. Bueno, la palabra de Dios podríamos ponerle que es la del toque perfecto. O sea, no necesitas más que esto, pero tampoco necesitas menos que esto, ¿no? No busques en otro lado más que en su palabra, porque esa es la que trae el toque perfecto para tu vida, para darte vigor, aliento, fortaleza, salud, sanidad, quitarte el estrés, la pesadumbre, eh, la tristeza, la angustia, el dolor, todo. Ahí está, su palabra es perfecta para todo. Y el quinto y último punto. No, no, uy, pero es que si ya escuchan, dice uno quinto y escuchan tinto. Así será
el asunto aquí, ¿no? Ya ustedes ya saben por dónde va el agua al molino. ¿Mm? El quinto punto está en números 11, 24 al 29. ¿Sí? Un poquito más adelante, números 11, 24 al 29. Donde habla acerca de, bueno, Moisés estaba en el desierto con todo el pueblo y tales, y la carga para Moisés era demasiado grande para llevar solo, ¿no? Imagínate 3 millones de personas, cada uno con un asunto diferente, y Moisés llevando con todo eso solo. Entonces, llama a 70 ancianos, 70 varones de entre el pueblo, y estos iban a recibir, dice el Señor, del mismo espíritu que tenía Moisés. O sea, iban a ser capaces de juzgar de algún asunto o algo de la misma manera que Moisés lo haría, con esa misma sabiduría recibida por parte del Señor. Entonces, estos 70 varones son llamados, escogidos de entre los ancianos de Israel, por casas, por tribus, en todo, para que la presencia del Señor que estaba en Moisés fuese traspasada para ellos. Dice, salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Yahweh, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Yahweh descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Habían quedado en el campamento 2 varones llamados Eldad y el otro Medad. ¿Sabe por qué se llaman así? Porque Medad decía Eldad y el otro decía así, Medad, así. Eldad y Medad. Y ahí se la pasaran. Sobre los cuales también reposó el espíritu. O sea, estos estaban entre los 70, pero no fueron. Y sobre ellos también cayó el espíritu de Moisés. Y dice, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven de esos bien informativos, de esos que míralo, míralo. Así corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, impídeselos. ¿Cómo así que estos no vinieron a la reunión de diáconos, de llamamiento, y si recibieron el espíritu y están haciéndolo allá? No, ¿cómo así? Moisés respondió, ¿tienes tus celos por mí? O sea, Moisés, que era el que hablaba, que era la voz de Dios en medio del pueblo, porque Moisés lo que decía era ya como si Dios lo dijera, es en esa relación tan estrecha que tenía Moisés con Dios. Pero el propósito de que estos tuvieran es un poco de lo que Moisés tenía, es que también pudieran hacerlo. Profetizar no es que llegaron allá los jóvenes y escucharon allá, saca la calabacera, arranca la calabacita y todas esas cosas, y oye, ¿qué están haciendo? Estaban profetizando. No era lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo, profetizar, ¿qué es? Instruir, es guiar, es hablar palabras de Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Y cuando estos los ven y dijeron, no vinieron a la reunión de apóstoles y si están haciéndolo, pues ¿qué les pasa? Cállenlos, ¿no? Y Moisés les dice, ¿y cuáles son los celos? Dice Moisés algo que es profético. Ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. Esto es profético porque es el deseo de Dios siempre. Morar en medio de su pueblo, en sus hijos, en toda carne, y que estos también conozcan. Como dice la profecía, en aquel día todos me conocerán. No dirá uno, conoce a Dios, porque todos me conocerán, ¿no? Así que el asunto aquí es un deseo profético de Moisés por que todo el pueblo, que toda la nación también tuviese el Espíritu de Dios y hablase en palabra de Dios. ¿Cómo es más fácil dirigir a una nación? Con un líder nomás al que todo el mundo acuda para decirle, ¿debo robar o no debo robar? ¿Esto que dice está bien o está mal? O que toda la nación tenga el Espíritu de Dios, ¿no? Y sepan qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿no? En una congregación como esta, en nuestra actual vida, en este presente que estamos viviendo, hay enseñanza, predicamos, instruimos, pero se supone que todos hemos recibido el Espíritu de Dios y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. No tiene que estar el predicador ahí diciéndonos, pero venga, pero
aunque a veces es necesario recordarlo. Pero se supone que al haber recibido todos del Espíritu del Señor, pues sabemos cómo comportarnos y cómo conducirnos. Entonces por eso Moisés dice, ojalá todos tuviesen el Espíritu del Señor y todos profetizaran, porque pues sería más fácil. Será más fácil dirigir a un pueblo que está al tanto de la voluntad de Dios, que conoce la voluntad de Dios, a un pueblo que la desconoce por completo y que no sabe qué hacer, por dónde agarrar, qué decir, qué no decir, sino que conozcan la voluntad del Señor. Así que ese es el deseo de Moisés, ¿no? Tanto así que en Deuteronomio 18, 15 al 18, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Y esto es hablando referencia directa a Yeshua. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh en medio de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantará de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Mas cualquiera que no oye mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Cómo conoceremos qué es palabra que ha hablado? El profeta, que esa palabra viene de parte de Dios, dice, si el profeta hablare en nombre de Yahweh y no se cumple lo que dijo, ni aconteciera es palabra, no es palabra de Yahweh. Con presunción habló el profeta, no tengas temor de él. Entonces, en Deuteronomio aquí afirma Moisés esto, y es refiriéndose a el profeta. Muchos podrían profetizar recibiendo el Espíritu, pero habría uno que recibe el título de el profeta, o sea, como alguien mayor que los demás. Esto lo vemos en varios pasajes en el Brit Hadashah. Uno de ellos es Juan 14, cuando Yeshua hacía milagros, hacía obras, predicaba, anunciaba cosas. Muchos se preguntaban acerca de este tema. Y dice Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, este verdaderamente es ¿qué? El profeta. Este es un término que está directamente relacionado en la tradición judía y en lo que respecta al pueblo de Israel con el Mesías. El profeta, este que menciona Moisés, es el Mesías que vendría a hablar palabra de parte de Dios, a guiar al pueblo como lo hizo Moisés. Moisés en su tiempo fue ¿qué? Un Mesías, como lo vino a hacer Yeshua para nosotros y para la humanidad entera. Moisés lo vino a hacer para un pueblo en un cautiverio específico, en una región llamada Egipto. Vino a liberar, a hacer salvación para ese pueblo, ¿no? Por mandato de Dios, pues de la misma manera viene a ser Yeshua. Por eso está la conexión de Yeshua diciendo, si le crean a él, me creerían a mí. Él escribió de mí. ¿Dónde? Un profeta como yo les levantará el Señor, a él oiréis. Si no oyen las palabras que hablar el profeta, mis palabras, dice, que hablar el profeta en mi nombre, me están rechazando a mí, es lo que dice el Señor. Así que aquí se preguntaban, ¿será este el profeta? Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Qué confirmaba que Yeshua fuera este profeta? Hablaba lo que Moisés habló. Dijo lo que Moisés dijo, ¿no? Instruía al pueblo como Moisés lo hizo. Así que la conexión entre Moisés y Yeshua es muy estrecha. Es tan estrecha que no podemos desligarlos a ambos. No podemos desligar sus palabras, las palabras del Mesías, con las palabras de Moisés. No podemos decir, no, es que ya Yeshua dijo una cosa diferente y Moisés dijo otra. No, es que ya no seguimos a Moisés, sino seguimos a Yeshua, ¿no? O es que no, seguimos a Moisés y no seguimos a Yeshua. Si no tienen la ley, ¿no? Y la fe en Yeshua, el testimonio y la fe en Yeshua, no les ha amanecido. Así que es tenerlos a ambos, tener la ley y la instrucción de Moisés en el camino de Yeshua, que es la
manera correcta, la más fiel a lo que Dios quiso en un principio. Así que este es identificado, el Mesías es identificado como ese profeta que recibió, al igual que Moisés, la instrucción de liberar al pueblo. Y esa promesa se traspasa a nosotros, como les decía. Moisés dice, ojalá todos profetizaren. Bueno, Joel, en el capítulo 2, verso 28 al 29, expresa esto, del derramamiento del Espíritu, con el propósito de, no solamente como les dije en el punto anterior, ser guiados por el Señor a hacer su voluntad, sino también a hablar, como lo hacía Moisés, a hablar Torah, a hablar instrucción. Joel 2, 28 al 29. Y dice Joel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que esta promesa que se reafirma con el profeta Joel va encaminada a que todos recibiésemos del Espíritu del Señor, como lo prometió Yeshua antes de su partida, que es lo que viene a dar su cumplimiento en Pentecostés, en Hechos 2. Ahí es donde esa palabra de enviaré a otro, el Consolador, el que los guiará a toda verdad, se viene a materializar en la festividad de Pentecostés luego de la resurrección de Yeshua. Y es que empiezan a hablar, dice en Hechos que empezaron a recibir el Espíritu que se repartió sobre ellos como llamas de fuego y empezaron a hablar las maravillas de Dios, ¿no? Judíos de todos lados, del Ponto, de Capadocia, de Asia, Bitinia, de las regiones celestes, sí, así celeste, ¿cierto? De las regiones, no, así dice celestes, no, de las regiones del oeste. Entonces les va a decir, ¿cómo dice? En el capítulo 2 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, por eso eran celestes, como yo, partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto de Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Sirenia, no era celeste sino Sirenia. Romanos y residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El milagro fue gente de otros lugares que hablaban otras lenguas, hablando en la lengua de los judíos, en el hebreo. Seguramente lo hicieron en hebreo, en una fiesta o demás que en arameo, pero el hecho era que estaban hablando las maravillas de Dios y les fluía. Es que el conocimiento de Dios no es como hoy en día, tan asequible, no era tan asequible como hoy en día. O sea, hoy en día todos tenemos una Biblia y podemos leer las maravillas de Dios y hablarlas. En esa época, solamente yendo a la sinagoga y recibiendo instrucción, podías entender o conocer algo acerca de Dios y te quedabas con eso para el resto de la semana, ¿no? Bueno, si ibas a una yeshiva o a una sinagoga entre semana, pues escuchabas de más que más palabra, pero si solamente lo hacías en Shabbat o algo, pues te quedabas con eso y no era como que, ay, voy a leerme un capitulito ahí de Joel y sacaba el rollo y se lo leía, porque pues era muy costoso tener rollos de la Torá o de los profetas, era muy costoso tenerlo. Los que tenían eso pues era gente de mucho dinero y por lo general eran los sacerdotes y en las sinagogas tenían un rollo nomás, ¿cierto? De la Torá, tenerlo los profetas y el ¿cómo se dice? La enciclopedia completa, pues eso ya era de gente rica, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaban las enciclopedias esas que vendían en la calle y que venían con los libritos así, los 5 tomos de... No, el Larousse es el diccionario. ¿El Planeta? La enciclopedia Planeta, sí, una vez... No, la Encarta ya fue más moderna cuando uno ya metía un disco en el computador y tenía ahí la enciclopedia. Pero era muy complicado
decir, ay, me voy a leer un pasaje de Joel, me voy a leer un pasaje de Zacarías. No, no se podía porque nadie tenía acceso a eso. Así que el milagro aquí fue que gente de todos lados empezó a hablar cosas que están en la palabra, y esto es como saben, primero en nuestra lengua, los entendemos. Y segundo, maravillas de Dios, cosas que, que cuando acá esta gente secular de por fuera, ¿no? Porque es que el judío que moraba en Jerusalén no era igual que el judío que moraba en el extranjero. El que moraba en Jerusalén pues estaba más empapado de todo el asunto, conocía, era más cercano a todo esto, pero el que solamente venía para las fiestas de peregrinación pues era un judío un poco más alejado. Entonces oír a judíos, y no solamente judíos, dice también prosélitos, romanos, de muchas regiones, oírlos hablar en la lengua nativa del judío y hablar maravillas de Dios, pues fue un milagro grandísimo. Esto da el parteaguas, el inicio de lo que viene a ser el derramamiento del Espíritu sobre todos aquellos que venimos al conocimiento de Dios, a la fe en Yeshua, a sus caminos. Y lo glorioso es que al pasar del tiempo todos podamos hablar las maravillas de Dios, ¿no? No que pasen los años y, y no tengamos esa capacidad de poder hablar lo que hemos aprendido durante tanto tiempo y de enseñarlo y de transmitirlo a otros, ¿no? Así que en este último punto el Señor nos habla, o Moisés aquí haciendo esta profecía a lo que habría de venir, nos habla acerca de que una vez recibido ese espíritu, mantengámoslo avivado como en el primer punto, en la luz, ¿no? Mantenerlo avivado para que la palabra del Señor alumbre nuestros corazones y podamos servir al Dios vivo con diligencia, con integridad, con rectitud, ¿no? Así les di las citas, pensé que no íbamos a hablar las citas. Entonces, el Espíritu que se manifestó, la presencia del Señor que se manifestó en el Tanaj como nube o con los profetas mismos, ahora mora en nosotros para guiarnos a toda verdad, para dirigirnos, para instruirnos, para enseñarnos, para consolarnos, para reprendernos, ¿no? Dice el salmista, ¿cómo dice el salmista? Bendeciré al Señor que me aconseja, y aún en las noches que reprende mi conciencia. ¿Cómo me aconseja el Señor con su palabra? ¿Y cómo reprende en las noches mi conciencia? Pues su palabra, cuando nos redarguye y dice, hombre, yo como que esto lo hice mal, no era por aquí. Cuando la presencia del Señor está en nosotros, su palabra está en nosotros, hemos sido purificados, lavados con el agua de su palabra, pues nuestra conciencia es reprendida muchas veces cuando estamos solos. Dice, hijo, mi chica, yo no debía haber hecho esto, no debía haber hecho aquello. Entonces, que esto, pues siempre queda el que nos aliente en las palabras del Señor para seguir en esta lucha, en esta vida que Él nos ha propuesto, de la cual solamente los que perseveren, los que se mantengan, los valientes, ¿no? Llegarán hasta la meta. Así que familia, espero que estas palabras alumbren nuestros corazones y que el Eterno sea guiándonos todo el tiempo por su bendita Torah, por su bendita palabra, y las enseñanzas de nuestro Mesías permanezcan en todos nosotros. Gracias a todos por conectarse, familia. Gracias a todos por compartir de este estudio con nosotros, por tomar el tiempo, apartar un momento para escudriñar las escrituras en este día de Shabbat. Es un día para esto, para buscar a Dios, para oír su voz y también para alabarle, para honrarle. No olviden dejar sus comentarios si tienen dudas, preguntas, inquietudes, suscribirse, compartir estos mensajes. Pueden hacer que otras personas también conozcan de lo que nosotros, de lo que tú ya conoces. Y no olvides las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.
Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad.